Hola, buenos días a todos y a todas que estamos aquí presentes hoy. Primero quiero disculpar porque, pues en principio ha habido un problema de organización. Nunca una charla ha tenido tanto éxito y con los temas de aforos limitados que estamos con la pandemia de COVID, pues tenemos estas dificultades. Pero como veis, sigue habiendo sitios libres, entonces no creo que haya ninguna persona que desee estar en esta charla y que no pueda verla. Además, luego se va a grabar y vamos a tener oportunidad de repetirla o verla a aquellas personas que no han podido estar aquí hoy, pues por temas de horarios o por otras circunstancias. Primero, buenos días a todos y a todas. Trasladar las disculpas por parte de Ana Beamonte, gerente del área, y de Daniel Sánchez, director médico. Querían haber estado hoy con nosotros a presentar esta formación, pero no han podido. También comunicaros que durante este año 2021 en el área de salud de Tudela se ha creado un ciclo de actividades orientadas a impulsar la promoción de la salud, un entorno seguro y saludable. Se trata de una apuesta estratégica que desea contribuir en la promoción de la salud de todos los integrantes del área de salud de Tudela, a través de varias perspectivas, como son el apoyo emocional, el impulso de hábitos saludables, fomento en autocuidados. Y dentro de estas actividades se ha organizado la charla de hoy. Alimentación saludable, mitos y leyendas. La alimentación saludable es uno de los hábitos más importantes para tener una buena salud, no solo físico, sino también mental. Por ese motivo es importante adquirir costumbres en nutrición que contribuirán a mejorar nuestra calidad de vida. Me queda agradeceros vuestra presencia, porque sin ella estas actividades tampoco serían posibles. Además de animaros a contestar la encuesta que recibiréis en vuestros correos, cuyas aportaciones ayudan a configurar este programa, ya que vosotros y vosotras también sois protagonistas de la elaboración de esta estrategia. Hoy nos acompaña nuestro compañero José Jorge Ortez Toro, endocrino del Hospital Reina Sofía, al que agradecemos enormemente nos ofrezca esta charla, y ya ves que por lo concurrido del salón de actos pues muestra mucho interés. Te lo agradecemos, Jorge. Ya os dejo con él. Muy buenos días a todos. Qué alegre saber que ha venido tanta gente, que se ha llenado tanto el auditorio para un tema que es bastante interesante, que me gusta mucho y que cada vez está cobrando pues más interés a nivel de la población en general. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable y vamos a comentar sobre mitos y leyendas, algunas de las cosas que se hacen más comúnmente, que muchas de ellas se deberían, otras que no se deberían de hacer. Así que vamos a empezar con una breve introducción. Aquí está un poco el temario del que vamos a hablar. Pues primero, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Pues porque es un tema de moda, de interés creciente, por la gran pandemia de obesidad que está matando millones a millones de personas lentamente en todo el mundo, porque es un tema con el que todos vamos a ganar años de vida, porque viene el verano y nos preocupa el peso y estamos en operación bikini, todas razones válidas. La verdadera razón por la que estoy aquí haciendo esta presentación, pues es porque antes de tomar el café de la mañana y me preguntó, pues, y me solicitó hacer esta presentación, ni me enteré bien de qué iba hasta que luego, pues, me explicó un poco todo y aquí estamos, enfrente de todos, pues haciendo esta presentación. Bueno, vamos a hacer una breve introducción hablando un poco sobre el sobrepeso. Este es un tema de creciente interés porque está afectando a todo el mundo, está afectando a todos los países, a unos más que a otros, pero al final afecta a todo el mundo por igual. Aquí podemos ver cómo algunos datos de España hablan de que en España hay un 40% de sobrepeso en el territorio español, así como un 15% de obesidad. Esto se considera cada vez datos más desactualizados. Ahora se habla hasta de 20 o 25% de obesidad en la población general. Y esto pues conlleva al final que más de la mitad de la población española tiene exceso de peso, y esto es un problema creciente porque conlleva una serie de patologías que vienen pues añadidas a esta pandemia del sobrepeso y obesidad. Tenemos muchos factores psicológicos, sobre todo con todo lo que estamos viviendo actualmente, ya que en realidad influye el cómo me siento y los sentimientos en mi forma de comer, y eso pues con todo lo que estamos viviendo actualmente es algo a tomar en consideración. Y luego tenemos que entender que hay muchos aspectos emocionales y muchos aspectos
del comportamiento que se ven involucrados con los hábitos de alimentación. Entonces tenemos muchas cosas como depresión, impulsividad, estrés, hambre emocional versus hambre física. Son un montón de factores que hay que tener en consideración con esto de la obesidad, así como el sedentarismo, el comer como conducta automática, la adicción a la comida, que son cosas reales que vivimos en el día a día. Yo a veces les digo que hay que ser muy consciente que la gente que ya está en un punto de obesidad, tenemos que quitarnos esas ideas mentales de que están ahí porque quieren, de que es fácil, a diferentes niveles que afectan y que llevan a que la gente esté así. Vamos a partir de lo básico. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una alimentación saludable, ya que de esto partimos hacia toda la presentación, y es algo que no es sencillo, porque hay un montón de definiciones a lo largo de la bibliografía. Aquí tenemos que saber que una alimentación saludable tiene que basarse en alimentos no procesados. Eso es un pilar fundamental de esto, o mínimamente procesados, idealmente no procesados, donde los grandes protagonistas sean los alimentos de origen vegetal. Las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, al final debería de ser el mayor porcentaje de nuestra dieta. Luego tenemos que saber escoger una fuente proteica de buena calidad y evitar todas las fuentes proteicas procesadas y ultraprocesadas. Aquí podemos meter un montón como ya conocemos. Hay que limitar un poco las carnes rojas y procesadas. Y luego tenemos que evitar los ultraprocesados. Esto un montón como ya conocemos. Hay que limitar un poco las carnes rojas y procesadas. Y luego tenemos que evitar los ultraprocesados. Esto es lo más importante. Todos los ultraprocesados, ya ven que insisto en cada una de las ideas, no procesados, evitar procesados, no ultraprocesados, porque en la sociedad en la que vivimos actualmente, esto es uno de los alimentos que se encuentran con mayor prevalencia, que se encuentran con mayor frecuencia, que son todas los helados. ¿Cuántos en esta sala no utilizan las galletas como merienda o para desayunar? En general, es muy frecuente preguntar en la consulta qué desayuna a los pacientes, y más del 80% contestan que desayunan con galletas y café con leche. Entonces tenemos que entender que las galletas suelen ser ultraprocesados, salvo las galletas que se hacen en casa y demás, que además también suelen llevar bastantes azúcares, suelen ser ultraprocesados, y estos son alimentos que no son buenos y no son saludables sobre todo. Lo ideal es comer estos alimentos, como podemos ver aquí, de baja densidad energética, porque producen mayor saciedad, y por supuesto desplazar los ultraprocesados cambiándolos por alimentos como estos que podemos ver aquí en las imágenes. Y luego tenemos que evitar todos los alimentos de alta densidad energética, porque producen baja saciedad y además generan dependencia y generan muchísima adicción. Es increíble la adicción que generan estos alimentos. Yo hace muchos años estuve rotando en una unidad de psiquiatría y escuchábamos a pacientes adictos a drogas como cocaína, heroína. De verdad que parece de película, pero escuchar hablar a un paciente que no puede dejar los carbohidratos con un paciente que no puede dejar las drogas es muy similar, es que se vuelven adictos, es constante, es muy frecuente encontrar al paciente en la consulta que me dice, es que no puedo dejar de comer pan, yo no puedo comer sin pan, o el típico que es que come galletas de toda la vida y no puede dejar las galletas, y la verdad es que son adictivas, y nos daremos cuenta que entre más comemos de esto, más ganas nos dan de ello. Son alimentos muy adictivos, aquí encerré los peores y los que se consumen más frecuentemente, que podemos ver aquí, que está la bollería. El pan blanco, por ejemplo, que el pan blanco es un carbohidrato de rápida absorción que no se debería de comer. Cuidado con los productos dietéticos, los que dicen 0%, porque a coste de que sean el 0%, el coste suele ser que llevan muchos procesos y muchas cosas no saludables. Todos los cereales azucarados y las barritas, todas las galletas con las que desayuna todo el mundo, pues todas estas cosas, las pizzas, los zumos, hay un montón de cosas con las que hay que tener mucho cuidado y que hay que tratar de evitar. Y de esto es de lo que vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Ya vemos que la alimentación o la vida saludable conlleva un conjunto de acciones que tenemos que ir cumpliendo. Primero tenemos la alimentación saludable, que son los hábitos. Luego tenemos el estilo de vida saludable, evitar el sedentarismo con una actividad física adaptada a cada persona. La mala calidad de sueño, esto es algo que se ve cada vez más frecuente, la gente cada vez duerme menos, duerme peor. Y el bienestar emocional, que esto también vivimos en una sociedad que vive en un constante estrés, con lo cual es muy frecuente que se vive con ansiedad, con estrés y no se duerma bien por las noches. Ahora vamos a hablar de dos conceptos que pueden llevar a muchas confusiones. Tenemos que saber que dentro de la dieta saludable podemos tener una dieta equilibrada versus una dieta balanceada. Bueno, vamos a verlo. La dieta con todos los nutrientes necesarios en cantidades adecuadas
es la ideal. No debería de limitarse a los macronutrientes. La calidad es muy importante. Entonces, esto tenemos que recordarlo. La calidad por sobre todo. No tenemos que quitarnos de la cabeza la gran importancia que se le ha dado a las calorías. Vivimos en un mundo caloricocéntrico. Todo el mundo se preocupa por cuántas calorías tiene un alimento, cuando lo que nos tiene que preocupar de verdad es la calidad de esos alimentos que estamos consumiendo. Tenemos que replantearnos la distribución de los macronutrientes que tenemos internalizada muchos sanitarios, muchos médicos, muchas personas y mucha gente. Es cierto que la OMS suele recomendar una distribución de unos carbohidratos del 55 al 70. Enmienda es carbohidratos de 45 a 60, grasas 20 a 35, proteínas 20. Bueno, en general, que ya en la sociedad europea se va viendo que cada vez se tiende a recomendar menos carbohidratos, a bajar la proporción de carbohidratos y a aumentar un poco las proteínas. Las proteínas han sido los eternos castigados a lo largo de la vida y uno de los mayores problemas que tenemos en el día a día actualmente es que la cantidad de proteínas que consumimos son muy bajas. Y sobre todo que los azúcares añadidos tienen que ser menos del 10% del total de las calorías. Esto es algo que cada vez de lo que cada vez se está tomando más conciencia, tanto con impuestos y con diferentes cosas, pero tenemos que evitar los azúcares añadidos. Estos son, pues, los verdaderos detractores en este mundo. Y luego podemos ver que eso, cada vez se bajan más los carbohidratos y aumentamos más el resto. O sea, balanceamos un poco más esta distribución de macronutrientes a la que estamos pues acostumbrados. Y bueno, esto no está escrito en piedra. Ya iremos viendo de que hay muchísimas críticas a este enfoque tradicional. Ya iremos viendo de que hay muchísimas críticas a este enfoque tradicional y cada vez se pide más un cambio de paradigma. Muy bien, en cuanto a los macronutrientes, podemos ver que no es lo mismo alimentarse de 70% de carbohidratos refinados que 70% de carbohidratos sin refinar y ricos en fibra. O sea, esta distribución de macronutrientes puede llevar a muchos engaños, porque alguien que se alimenta pues solo de pizzas, de pan blanco y de qué sé yo, y de galletas, pues puede llegar a alimentarse de un 70% de carbohidratos. Eso no quiere decir que sean alimentos de calidad o que sean alimentos saludables. Aquí ponemos algunos ejemplos de algunos carbohidratos que serían pues los más recomendables, por ejemplo la avena, las gachas de avena, las tortitas de avena, la quinoa, que encima es rica en proteína y en fibra, el boniato, que es rico en almidones resistentes y en muchas vitaminas. Aquí tenemos también muchas frutas como arándanos, como fructosa. Y si se comen carbohidratos como el pan, el arroz o la pasta, se recomienda que sean 100% integral, porque esto hace que a nivel intestinal pues tienen más fibra, se absorben, hacen menor pico de hiperglucemia al organismo. Luego tenemos que recordar que la patata está muy muy demonizada y la patata pues es algo que tiene muchísimas vitaminas, es un alimento muy saludable y muy bueno. El punto y lo que tenemos que tener claro es que todo en exceso no suele ser recomendable y que tenemos que utilizar mucho el sentido común para muchas cosas. En cuanto a las grasas es un tema muy interesante que ya discutiremos más adelante porque es otro tema que está bastante demonizado. Constantemente nos encontramos en la consulta, yo no como nada de grasas, no como nada frito y hago toda la plancha. Esto se considera una dieta y al final recordemos que esto es un 10% de la alimentación, un 15%, un 20% máximo de la alimentación en el día a día. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y la verdad es que con las grasas la gente no suele pasarse en general. Aquí quería hacer un pequeño paréntesis y hablar sobre la grasa parda. La grasa parda es un tipo de grasa que es una grasa saludable y muy buena y que es la encargada de producir termogénesis. Es un regulador del metabolismo que además nos ayuda mucho a mantener ese metabolismo, ayuda a que se oxide la grasa mala y a que todo el organismo funcione mejor. Se los menciono para que lo conozcan porque la verdad es que es un tema que cada vez está cobrando más interés en el mundo de la investigación y cada vez se le da más importancia. Yo estuve hace unos años, varios meses en Reino Unido, en Oxford, y esta gente investiga mucho diferentes temas como esto, y estos estaban varios meses en Reino Unido, en Oxford, y esta gente investiga mucho diferentes temas como esto, y estos estaban haciendo investigación con grasa parda. Utilizaban técnicas muy novedosas como el PET-TAC para ver la funcionalidad con el PET de diferentes organismos y ver cómo era el metabolismo de diferentes personas.
y se miraba que los que tenían mayor cantidad de grasa parda pues tenían un metabolismo más acelerado, tenían termogénesis, y es una de las dietas que se está utilizando para tratamientos de obesidad a día de hoy. Incluso se ha dicho que el frío puede estimular el frío y el ejercicio físico intenso como el HIIT, que es el High Intensity Training, puede estimular mucho esta grasa parda. Y la verdad es que cada vez se van encontrando más papers y más estudios orientados a la grasa parda. Esto se comenzó estudiando porque los esquimales o la gente nórdicos, que eran muy de zonas frías, y a raíz de esto pues comenzaron a hacer estudios con esto. Además que son gente que suele tener una dieta muy rica en grasas, que eso ya lo iremos viendo más adelante. Y luego las proteínas, que era lo que les decía, es el eterno desfavorecido. Las recomendaciones tradicionales de las que hablábamos, que necesitamos cambiar, pues siempre las han castigado en exceso. Y es algo que tenemos que internalizar, que las proteínas nuestro cuerpo las necesita, nuestro organismo las necesita. Cada vez se le da más importancia al músculo en el día a día y al músculo en la salud de todos. Sobre todo con el envejecimiento es muy importante el mantenimiento de la salud muscular. Y para ello necesitamos pues tener un aporte adecuado de proteínas. Lo que les mencionaba, en el desayuno, por ejemplo, aquí, ¿quién come proteínas? ¿Quién integra proteínas en su desayuno? ¿Cuántas personas desayunan con café con leche y galletas? Pues ahí no es que no hay nada de proteínas. Idealmente deberíamos de comer proteínas pues en cada tiempo de comida, distribuir las proteínas a lo largo del día. Otra cosa es que hay que saber pues en cada tiempo de comida, distribuir las proteínas a lo largo del día. Otra cosa es que hay que saber elegir muy bien las proteínas que se consumen. Es necesario un cambio de paradigma, sobre todo con estos conceptos. Cada vez se recomienda y estimula más aumentar la ingesta proteica y reducir los carbohidratos. Este macronutriente es el que menos se suple. Y cada vez se habla más que de estos 3 macronutrientes que estamos acostumbrados a escuchar, se habla de 6 nutrientes, porque se habla de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua, ¿vale? Porque son todas las cosas que necesitamos para vivir. Y hablaríamos de algo equilibrado. Con lo cual, recordemos, es muy importante el equilibrio y el sentido común. Hay que equilibrar entre tanto macros como micronutrientes y utilizar siempre el sentido común. Ya decía mi padre que es el menos común de los sentidos, pero el más importante. Entonces, claro, lo que les mencionaba, una dieta, pues en cuanto al balance, se puede balancear, que es el menos común de los sentidos, pero el más importante. Entonces, claro, lo que les mencionaba, una dieta, pues en cuanto al balance, se puede balancear por macronutrientes perfectamente. Imagínense una persona pues que se desayuna esto, que va pues a comer mucha comida rápida y pues, luego se come esto. Luego pues igual se cena esto o come esto. Pues esta gente, una persona que desayune, coma y cena, por ejemplo, y cene comida rápida, perfectamente podría obtener una dieta balanceada en macronutrientes, porque aquí estaría consumiendo pues grasas de los fritos, aquí estaría comiendo pues, carnes, pollos, carbohidratos, proteínas y grasas, estarían todos incluidos. Se puede hacer una dieta perfectamente balanceada solo con comida rápida. Otra cosa es que no sea una dieta saludable o no sea una dieta equilibrada, no se está comiendo con sentido común. Es muy frecuente que a veces la gente dice, no, es que yo como mucho en comida rápida, pero pido la ensalada. Y aquí podemos ver, para los que les interesan las calorías, son prácticamente lo mismo. Incluso la ensalada tiene más calorías, 730, 50 calorías más. En cuanto a grasa, la ensalada tiene más grasa, tiene más sodio la ensalada. Y proteínas, tiene menos proteínas la ensalada. Y la gente a veces cree que al estar comiéndose la ensalada está siendo mejor. No es que la hamburguesa sea lo mejor, ni mucho menos, no, para nada. Simplemente que tenemos que saber que el hecho de que se coma una ensalada César de un restaurante X no hace que la situación sea más saludable. O que tengamos una dieta adecuadamente balanceada en macronutrientes tampoco hace que sea una dieta saludable. Y hablando de este tema, hay un documental que no sé si han llegado a ver alguna vez, que es un documental muy interesante que salió allá por el 2004, que se llama Super Size Me. Es un tío, es este actor que pueden ver aquí, este actor se llama Morgan Spurlock, decidió demostrar los efectos que tiene la comida rápida en la salud. Entonces este tío lo que hizo es que vino y se iba pues a comer los 3 tiempos de comida, o sea, comía todo el día en un restaurante de comida rápida, bueno, en McDonald's, durante un mes entero, y quería ver qué efectos tenía sobre su salud.
Además, es decir, cuando el cajero le preguntaba ¿quiere agrandar o quiere agrandar su pedido? Pues siempre pedía en esa ocasión pues el tamaño más grande, que era casi siempre. Y caminaba más o menos unos 5.000 pasos diarios, que era el promedio de pasos que suele caminar pues un americano promedio. Porque esto al final él es de Estados Unidos y lo hizo en Estados Unidos. Y pues se sometió a un riguroso control médico para ir viendo la evolución que iba teniendo a lo largo del mes. Pues para hacerles corto el cuento, al final este tío engordó 11 kilos. Sufrió dolores de cabeza, mareos, vómitos, perdió la libido, aumento de mal humor. Llegó un punto en que los médicos le dijeron que tenía que o abandonar el experimento o su hígado no lo iba a resistir, iba a ser una cirrosis o un daño irreversible en su hígado por la mala dieta que estaba llevando, que corría el riesgo de sufrir un infarto. En el documental hay una parte donde el médico le dice que su hígado parecía faté de foie gras por el hígado graso que desarrolló. En un mes, ojo. Entonces, la verdad es que esto nos hace una idea de que corría el riesgo de sufrir un infarto. En el documental hay una parte donde el médico le dice que su hígado parecía faté de foie gras por el hígado graso que desarrolló. En un mes, ojo. Entonces, la verdad es que esto nos hace una idea de los efectos que puede tener una mala dieta en una persona común, en una persona promedio, en una persona atlética. Y al final esta dieta, los daños físicos que le causó a este tipo le llevó un año recuperarse. Un año siguiendo una estricta dieta con mucho ejercicio y demás recuperarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. Y lastimosamente los restaurantes de comida rápida cada vez van en aumento y cada vez la gente por el estrés, por el tiempo, va comiendo más en ellos y los utiliza pues más frecuentemente. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado y hacer mucha conciencia. Bueno, vamos a hablar un poco más allá de las calorías. Es lo que les decía. Vivimos en un mundo calórico-céntrico y eso tenemos que quitarlo. Tenemos que pensar en calidad, densidad calórica y calidad. Es preferible comerse, aquí podemos ver 3 estómagos donde tenemos 400 calorías de diferentes tipos de alimentos. Entonces tenemos 400 calorías en aceite, en carne y en verduras. Siempre es preferible algo como esto. Vamos a mencionar algunos mitos y algunas creencias y algunos mensajes distorsionados con los que tenemos que tratar de tener cuidado, ¿vale? Bueno, el primero. Las sopas, la crema, la lasaña casera, las lechugas, todo esto, la ensalada, recordemos que esto no retiene líquido por la noche. Son alimentos muy buenos que aportan saciedad. Esto lo comento porque constantemente en la consulta hay gente que comenta y dice, no, es que yo no como lechuga porque es que la lechuga me engorda, me hace retener líquido. Yo no ceno con ensalada porque retengo líquido. Esto no es cierto. No se retiene líquido por comer ensaladas y verduras. Luego, frutas. Las frutas, pues preferiblemente, pero nos aporta fibra y nos aporta saciedad. Y esto lo voy a repetir también muchas veces. El zumo no es bueno ni es saludable aunque sea natural. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al hacer un zumo de una fruta, por ejemplo, para hacer un zumo de naranja, que muchos desayunan con zumo de naranja, ¿cuántas naranjas se necesitan? Como mínimo 2. Ya es la fructosa de 2 naranjas que se están comiendo. Y encima esto ya va pues licuado, listo para que el estómago lo absorba, con lo cual esto tenemos que evitarlo. Es preferible comerse una naranja y una pieza de fruta, una pieza de fruta entera, antes que el zumo de la misma. Y va para la naranja como para cualquier otra fruta. Luego, no procesados, hay que buscar la materia prima. Esto es otra área de mucha controversia, que son la leche que se prefiere semi, los yogures sin azucarar, los quesos. Cuidado con esto, que esto tiene poca evidencia, que el 0% de materia grasa no significa sin azucarar. Ojo porque juegan mucho con las etiquetas que el 0% de materia grasa no significa sin azucarar. Ojo porque juegan mucho con las etiquetas nutricionales y no nos tenemos que dejar engañar. Ya vamos a ver esto más a profundidad, pero muchas veces dice 0% de grasas a costa de que le meten un montón de azúcares. Entonces con esto tenemos que tener cuidado. Es preferible que se coman lácteos enteros o semis en todo caso sobre los desnatados porque dan más saciedad, porque aportan un poco de grasas. Luego las legumbres que se suelen recomendar en la dieta del plato, por ejemplo, que sean por lo menos un cuarto del plato. Bueno, las legumbres también dan mucha saciedad, hay que acompañarlos con vegetales. Bueno, los carbohidratos siempre es preferible que sean en forma integral. Lo de que no engordan o de hay que controlar la ración de pan, o sea, hay que tener cuidado porque los carbohidratos en general, sean integrales o no, van a engordar lo mismo, que la cantidad calórica que tienen y demás suele ser la misma. El punto es la fibra y otros nutrientes que suelen aportar los integrales, que a nivel metabólico ayuda muchísimo y es mucho más saludable.
Y bueno, así vamos teniendo el metabólico, ayuda muchísimo y es mucho más saludable. Y bueno, así vamos teniendo un montón. Por ejemplo, los frutos secos hay que recordar que es mejor tomarlos sin sal, no fritos. Que no podemos abusar, más o menos se recomienda un puño a mano cerrada, que tampoco podemos abusar de ellos. Estos son algunos de los mitos que se suelen comentar en general. Bueno, ahora aquí hacemos un pequeño paréntesis. Vamos a comenzar a hablar un poco de lleno ya a la charla y a los mitos y leyendas más frecuentes. Lo primero de lo que quiero hablar, o el primer mito que quiero discutir, son las matemáticas calóricas. Tenemos que tener mucho cuidado con las matemáticas calóricas. Recordemos que nuestro cuerpo busca siempre la homeostasis. Vivimos en este mundo calóricocéntrico en el que hay mucha obsesión por las calorías, contar y contar y contar calorías. Yo recuerdo un adjunto con el que me formé que cuando solía ver obesidad, decía, sí que esto es muy sencillo, decía, esto son matemáticas. Si comes menos y quemas más, vas a perder peso. ¿Vale? Es muy sencillo, no sé por qué no lo haces. Y esto es algo que está muy, muy afianzado en la mente de muchos, que se cree que es así de fácil y así de sencillo. Pero lastimosamente la vida y el organismo no suele ser tan simple y no suele ser tan sencilla. Y a día de hoy ya se ha visto que esto no es así. Esto es un complicadísimo juego de funciones fisiológicas, pues dedicadas específicamente, lo que buscan es no dejar morir al cuerpo de una forma horrible. Son mecanismos de defensa que impiden que se produzcan cambios bruscos, como perder peso demasiado rápido. Entonces nuestro cuerpo lucha en contra de ello, nuestro cuerpo lucha en contra de perder peso. Recordemos que para nuestro cuerpo el peso es energía que almacena. Y a nivel evolutivo, pues nuestro cuerpo busca por sobre todo la supervivencia, con lo cual toda energía que sobra, el cuerpo la almacena en forma de grasa. Con lo cual para el cuerpo obesidad es contar con más energía. Así que al final es contar con más energía. Así que al final son reservas. El cuerpo se siente cómodo almacenando más energía porque está asegurando la supervivencia a futuro. Entonces, ya sea con que disminuye el metabolismo para tratar de quemar cada vez menos grasas, menos calorías y ahorrar energía, al final la pérdida de peso es algo contra fisiología. Entonces, para poder perder peso tenemos que hackear al organismo o engañar al organismo para conseguir perder peso. No es nada fácil y es una tarea ardua y difícil, con lo cual yo a la gente que suele decir esto, así es muy sencillo, no es nada sencillo. Toda aquella persona que ha tenido que tiene un familiar o que sufre de obesidad o que ha estado en una consulta de obesidad se da cuenta de que no es nada sencillo, es algo bastante complicado. Y constantemente nos encontramos con tablas como estas, cuando vamos, por ejemplo, de dietistas o cuando estamos con esto. Bueno, lo primero dicen es calcular el gasto energético basal. Vamos a ver cuántas calorías necesita tu cuerpo para vivir. Y comienzan con fórmulas como estas, pues con logaritmos y cosas, y fórmulas muy complicadas donde tratan de tener en cuenta un montón de factores para calcular pues que tú necesitas 1800 calorías y todo lo que sobra de ahí se engorda y si bajamos de ahí pues se adelgaza. ¿Qué sucede con esto? Que una vez que se hace, se ve que no se obtienen los resultados que se quieren. Y la verdad es que cuando uno comienza a buscar evidencia de dónde surgen estas cosas, se da cuenta que hay muy poca evidencia. Si ustedes supieran los estudios de dónde surgen estas fórmulas, que son estudios con 30 pacientes, con 50 pacientes. Y esto no se puede extrapolar para utilizarse con toda la población, porque las cosas no funcionan así. Entonces, bueno, con lo de las matemáticas calóricas hay un montón de artículos, muchos muy viejos, pues que tratan de hacer diferentes ecuaciones y pues tratan de mezclar todos los componentes del metabolismo, de la energía, del gasto energético en el día a día. ¿Todo lo light adelgaza? Pues no. Porque por la definición de light, porque light es aquel que aporta un 30% menos de calorías respecto al producto original. Así que cuidado, porque al final pues es que hay productos originales que tienen muchísimas calorías y si le pongo 30% menos ya lo puedo catalogar como light, así que es una mentira que todo lo light adelgaza. Esto de las matemáticas calóricas pues está muy relacionado con la teoría de Foucault, que son las calories in y calories out. ¿Es esto lo más importante? ¿Las calorías que entran y las calorías que salen? ¿Es esto verdadero o es esto falso? Pues ya nos ha quedado claro que esto es falso, que no es así de simple. Y aquí les traigo un pequeño ejemplo para que lo miremos. Esto salió mucho en muchos noticieros y en muchos medios y tal. Aquí tenemos esta palmera pues de chocolate y podemos ver aquí, bueno, se ve un poco borroso, pero aquí se los leo y se los cuento. La cantidad de calorías que tiene esto. Esto tiene 2300 kilocalorías. Una palmera de chocolate. Pues imagínense, le quito el 30% a esto y se queda con 1500 calorías.
ingredientes. Ya lo podría poner como light. Palmera ha hecho 0, tanto 0 grasas como 0 azúcares. ¿Es esto lo mejor? Constantemente vamos a un restaurante y es más, aquí mismo en la cafetería del hospital con compañeros y tal, uno pasa por la barra y dice, no, dame el yogur 0. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Tenemos que entender y tener cuidado con qué pedimos, con las matemáticas calóricas, con esto del 0, porque no son mejores. Muchas veces el quitarle todo esto, hacerlo 0, empeora muchísimo la palatabilidad y el sabor. Con lo cual, para que quede de nuevo sabroso, pues hay que añadir muchas cosas. Y a esto lo convierte en un procesado, o necesita pasar por un procesado para poderle dar un sabor agradable y que nos lo podamos comer. Pues esto no es nada saludable. Así que casi es mejor comerse un yogur entero antes que pasarse por uno de estos 0. ¿La grasa de los lácteos es buena o es mala? Ojo que este es un tema muy controvertido. Ya vamos a hablar de las grasas con más profundidad más adelante. Ahora mismo les digo ya de entrada y en resumen que no es mala, que incluso cada vez se está recomendando cada vez más los productos por sobre los desnatados, porque no hay evidencia de que sea mala. Luego tenemos que tener cuidado con esto. Miren este etiquetado nutricional, por ejemplo. Esto es un consomé o una sopa de pollo, por ejemplo. Y miren aquí, de pollo, que ponen aquí el pollo del corral, bonito y todo. Ponen la sopa de pollo y tal. Y cuando uno se va a ver los ingredientes, miren la cantidad de pollo de corral que tiene. Un 0,7%. 0,7. Ya le pueden llamar pollo de corral. Y pues hablando de esto, ya vamos a empezar a hablar del segundo gran mito, que es la manipulación nutricional y el marketing engañoso. Con esto tenemos que tener mucho cuidado porque nos tratan de engañar muchas veces. El objetivo que tienen las grandes empresas es que compremos y lo van a intentar pues a toda costa. Así que tenemos que tener cuidado y no dejarnos engañar. Saber leer ingredientes, pueden jugar con los sentidos y saber leer tablas y etiquetas nutricionales. Pueden jugar con los sentidos de forma directa o de forma indirecta. Aquí les pongo otro ejemplo. Aquí tenemos una crema de bogavante. Imagínense, van al súper, pues me apetece un bogavante. Crema de bogavante con un toque de hinojo y cilantro, si es que hasta se escucha rico. Pues en los ingredientes, cuando uno va a ver, la cantidad de bogavante que tiene esto es un 0,5% de bogavante. Y ponen aquí el bogavante entero, pero 0,5% de bogavante. Pues esto no puede ser. O sea, lo ideal sería, es que imagínense, 0,5% de bogavante. Ni voy a entrar más en detalle. Esto es otro que me gusta mucho. Un Danone. A todo esto, yo aquí no estoy en contra de ninguna marca, ojo, cuidado que luego se puede molestar. Pero en general, bueno, voy a ir sacando diferentes imágenes de cosas que uno se encuentra habitualmente en el supermercado. Aquí tenemos un Danone de fresa, que pone las fresas y todo. Pues si ustedes se van a ver los ingredientes, en los ingredientes no hay fresa, si es que no tiene absolutamente nada de fresa. Absolutamente nada de fresa. ¿Dónde está la fresa? Imagínense cómo juegan con el marketing. Aquí ponen las fresas enteras en lo principal, ¿no? En imágenes y tal. Y no tiene fresa. Pues con esto hay que tener mucho cuidado. Esta también me encanta. Chuleta gallega, ¿vale? Del supermercado. Chuleta gallega. Y cuando uno lee, país de nacimiento, Alemania. País de engorde, Alemania. ¿Por qué es que chuleta gallega? Ojo con el pan integral, que se recomienda mucho comer pan integral, pero tenemos que tener cuidado porque también nos pueden engañar. ¿Vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, barra integral, y cuando uno va a ver los ingredientes, recuerden que los ingredientes, esto también tienen que internalizarlo. Los ingredientes están obligados por ley a ponerlos del de mayor porcentaje al de menor porcentaje. ¿Vale? Entonces, esto también tenemos que tenerlo en mente. Pues aquí podemos ver. Barra integral, harina de trigo, agua, salvado de trigo, 7%, ojo, 7% lo ven, y en realidad esto no es integral. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño spot publicitario, ya lo siento, pero soy endocrino y necesito hacer énfasis y recalcar algunos temas, así que vamos a hablar aquí, un spot publicitario le llamo, pero bueno, que viene un poco más orientado a lo mismo. Así que vamos a hablar ahora un poco de azúcares y algunas ideas básicas que quiero recalcar. Primero, es más importante tener en cuenta los alimentos a elegir, los alimentos a evitar por sobre los alimentos a elegir. Es decir, lo importante no es tanto aprender a comer bien, lo más importante es dejar de comer mal. Ya se ha visto y hay mucha evidencia que el gran beneficio que aporta el dejar de comer mal supera en creces el comer bien. Es decir, el primer paso que tenemos que tomar es dejar de comer mal. Luego iremos aprendiendo poco a poco pues, a comer de la forma más saludable posible. Pero lo primero es dejar de comer mal. Luego,
los azúcares. El azúcar produce un efecto similar a consumir cocaína alterando el estado anímico, que era lo que les mencioné. Aquí entra en juego un sistema de recompensas a nivel cerebral y en los centros del placer que lleva a una búsqueda constante de más azúcar. Por eso es que constantemente cuando comemos algo muy dulce, luego habitualmente nos apetece algo dulce y se convierte en un impulso incontrolable de consumir más dulces. Así que cuidado, porque al final se crea como un síndrome de abstinencia, que parece una chorrada, de verdad, que es que yo cuando leo esto digo, joder, que esto parece de película, pero es así, cuando uno habla con los pacientes es así. Lo que les mencionaba, que lo mencionaré hasta la saciedad. Aquí les pongo un ejemplo con una gráfica de lo que sucede cuando nos tomamos un zumo, ¿vale? Esto es un zumo de naranja. Pues, ¿qué sucede? Pues aquí podemos ver lo que sucede con los niveles de azúcar en sangre. La verdad es que ahora, con esto, en la diabetes tipo 1, no sé si los conocen o lo saben, pero ahora tenemos unos monitores continuos de diabetes, que son unos monitores subcutáneos que se están utilizando en los diabéticos tipo 1, para medir la glucosa constantemente. Y estos nos están aportando muchísima información y nos están enseñando lo que sucede con muchos nutrientes. Los pacientes se asustan. Pues aquí podemos ver lo que sucede con el azúcar cuando la gente se toma pues un zumo. Cuando ustedes se toman un zumo, el azúcar en sangre sube de forma muy acelerada y muy rápida y luego baja. En cambio, cuando nos comemos la fruta entera, aquí pueden ver la curva que hace el azúcar. Así que por eso es mucho mejor comerse la fruta, que además aporta fibra y otras cosas, antes que el zumo. Además que lo que les digo, un zumo no se hace de una naranja. Se suelen utilizar como mínimo 2, si no es que más. Luego, cuidado con los azúcares ocultos. Siempre dentro del tema del marketing engañoso tenemos que tener cuidado con los azúcares ocultos, ¿vale? Con el azúcar en todas sus versiones, que a veces viene pues en refrescos, en bebidas energéticas, en tés, en zumos naturales, en zumos industriales o en productos ultraprocesados que los meten de forma encubierta. Tenemos que tratar de pues buscar alternativas, endulzar con algunas frutas que suelen ser ya muy dulces y utilizarlas para endulzar, yo de forma encubierta. Magdalenas o algún tipo de galleta o pan utilizando el plátano como el endulzante con avena, por ejemplo, queda bastante bueno. Comer fruta fresca, fruta desecada, el chocolate que hay que buscar que tenga un 85% de cacao, porque luego nos encontramos chocolates que tienen un 5% de cacao, así que mucho cuidado. Y les traigo algunas imágenes que son de una página que pueden entrar perfectamente, que se llama sinazúcar.org, donde pueden ver la cantidad de azúcar que tienen muchas cosas que se consumen en el día a día. Entonces traigo unas imágenes porque quiero hacer un poco de conciencia para que la gente tenga una idea de la cantidad de azúcar que hay en algunas cosas que nos comemos en el día a día. Esto fue lo primero que me impresionó muchísimo. Quiero que vean esto. Esto es una ensaladilla de cangrejo, ¿vale? Una ensaladilla de cangrejo. Imagínense la cantidad, cada uno de estos, cada cuadrito es un terrón de azúcar. Imagínense ustedes, cangrejo, ¿vale? Una ensaladilla de cangrejo. Imagínense la cantidad. Oye, pero ¿para qué le ponen tanta azúcar a una ensaladilla de cangrejo? Pues estos son los azúcares ocultos en cosas que a veces ni siquiera pensamos que tengan azúcares. Esto muchas veces, pues cuando nos sentamos con el paciente diabético para ver por qué le sube tanto el azúcar y vamos viendo lo que come, pues nos encontramos con cosas como pues alguien que comía mucha ensaladilla de cangrejo, que le subía mucho el azúcar, cuando nos vamos a ver la tabla nutricional, resulta que tiene un montón de azúcares. O vean un yogur Activia, que son muy frecuentes, 0%. Cuidado, porque 0%, cuando nos vamos a ver la cantidad de azúcares, tiene 4 terrones de azúcar. Esto es otra cosa muy frecuente. Recuerden, lo que hice de dieta, para poner esta etiqueta de dieta, solo tienen que cumplir con que tenga un 30% menos de las calorías. Muchos aquí les suelen gustar pues las mermeladas. Pues miren, vean la cantidad de azúcar que hay en una mermelada de dieta, ojo. Tenemos que aprender. Entonces, primero, el valor energético, todo lo integral. Aquí traigo algunos ejemplos de lo integral. Las harinas, los espaguetis, las harinas y los arroces. En cuanto a lo integral, yo constantemente les digo, no es que engorden menos, no es que nos ayude a perder peso. Aquí podemos ver, por ejemplo, que un arroz normal o integral, en realidad a nivel calórico, tiene prácticamente las mismas calorías, pues 344 sobre 332. Aquí no es calórico el problema es de calidad de alimentos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los hidratos de carbono que tiene el normal son 75 gramos versus 69 gramos del integral. O sea, a nivel de macronutrientes está muy similar, pero claro, la fibra que aporta lo integral nos ayuda a que suceda algo como lo que vimos en la gráfica del zumo, que lo que no es integral produce un pico de elevación de glucosa muy importante, mientras que lo que es integral hace que esa absorción sea mucho más natural, mucho más baja, mucho mejor y mucho más saludable. ¿Vale? Y luego tenemos que tener cuidado que aquí pueden ver sea mucho más natural, mucho más baja, mucho mejor y mucho más saludable. ¿Vale? Y luego tenemos que tener cuidado que aquí pueden ver esta tabla nutricional
con los azúcares añadidos, ¿vale? Aquí quiero que observen que esto es un error que cometen muy frecuentemente muchos pacientes que dicen, no, es que no tiene azúcar, yo como postre, como helados, pero como sin azúcares. Pues ojo, porque esta es la tabla nutricional de algo que decía sin azúcares. Entonces quiero que vean que aquí donde pone carbohidratos pone azúcares menos de 1 gramo. Como los azúcares son menos de 1 gramo, ya le pueden poner sin azúcares añadidos. Entonces, para que se hagan una idea mental, quiero que sepan que los azucarillos que hay en la cafetería, los azucarillos habituales de la cafetería, suelen ser 8 gramos, ¿vale? De carbohidratos. Un azucarillo, una bolsilla esta de azúcar, son 8 gramos de carbohidratos. Y necesito que sepan también que los carbohidratos y azúcares a términos prácticos es lo mismo, con lo cual que ahí me diga azúcares o carbohidratos, para el organismo es lo mismo, estamos consumiendo carbohidratos. Entonces, esto dice que tiene menos de 1 de carbohidratos, no tiene carbohidratos en forma de azúcares. Estas son unas típicas galletas, ¿vale? Aquí pueden ver que son tamaño ración 5 galletas. Pero pueden ver que tiene 23 gramos de carbohidratos. Estos son 3 azucarillos, ¿vale? 23 gramos de carbohidratos. Ya pone sin azúcares, así que mucho cuidado con el etiquetado nutricional. Esto se los traigo a colación de un paciente que tuvimos hace un par de días. Es un paciente con el que nos sentamos porque no sabíamos por qué subía mucho el azúcar, ¿vale? Entonces nos empezamos a repasar un poco todo lo que comí y nos encontramos con esto. Estas son pues galletas que se encuentran habitualmente en los supermercados, que dicen constantemente 0 azúcares o sin azúcares añadidos o 0% azúcares. Y estas son las que suelen comprar muchos pacientes diabéticos porque dicen, bueno, sin azúcares, pues esto como. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque son engañosas. Justo mi paciente pues comía de estas Digestive. Todo esto que no estoy en contra de ninguna marca, ni Digestive ni nada, por si hay aquí, no sé yo, si algún dueño del Digestive o algún hijo familiar del dueño del Digestive, no estoy en contra de ellos ni mucho menos. Eso es lo que tenemos que tener cuidado en el supermercado y pues esta es la marca que consumía el paciente, pero así como esta hay muchísimos. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, en esta imagen roja, aquí podemos ver la cantidad de hidratos de carbono que trae esto, de los cuales, pues, azúcares, por ejemplo, por una galleta, pues esta trae medio azucarillo en una galleta, ojo, una galleta medio azucarillo, pero hidratos de carbono son 10 gramos, es azucarillo y medio en una galleta de carbohidratos, para que se hagan una idea de la cantidad de carbohidratos que tienen. Y esta 00, aquí podemos ver, bueno, el valor energético y demás, pero nos vamos a ir a los hidratos de carbono. Imagínense esto, estamos hablando de 0 azúcares para diabéticos, tienen 68 o 64 gramos de carbohidrato. Mi paciente al final ya me confesó que es que le gustaban mucho estos de chocolate, que eran sin azúcares añadidos, que esta foto que he puesto aquí es justo esa de chocolate. Entonces ya ven que tienen un montón de carbohidratos, 64 gramos, es que estos son 8 azucarillos. Entonces, ojo, que a veces las cosas están ocultas, pero debería de permitir. Pero bueno, se permite, con lo cual tenemos que saber que nos pueden intentar engañar. Muy bien, lo que les decía, algunos alimentos, los integrales son preferibles por la fibra que tienen y aquí están pues algunas cosas de lo que hemos ido hablando. Los hidratos de carbono no es que sean el enemigo público número 1 ni mucho menos, sino que hay que saber consumirlos y saber comerlos, que hay que preferir lo integral y lo no procesado sobre todo lo que es procesado. Todos los azúcares refinados hay que evitarlos, ¿vale? Aquí tengo más imágenes, ¿vale? Una Coca-Cola, aquí pueden ver la cantidad de azucarillos. Las bebidas energéticas suelen aportar muchísimo. Un Aquarius, que la gente suele tomar mucho Aquarius cuando se siente mal. Una bebida del Burger King. Un Red Bull, por ejemplo. Un Colacao, aquí pueden ver la cantidad de azúcares que tiene un Colacao. Aquí pueden ver también un zumo. Miren este. ¿Cómo? Es que juegan mucho con la gente. Es 0%. Luego leen materia grasa, ojo, pero miren la cantidad de azúcar que tiene esto. Un zumo de estos, que esto la gente es 0%. Luego leen materia grasa, ojo, pero miren la cantidad de azúcar que tiene esto. Un zumo de estos, que esto la gente se lo toma, si esto es pequeñito, pues miren la cantidad de azucarillos que tiene. Aquí hay más zumos de estos que venden en el supermercado, pueden ver la cantidad de azúcares que tiene. Aquí está el Danone de fresa, que no tiene nada de fresa en sus ingredientes, vean la cantidad de azúcar que sí que tiene. Las galletas, ya pueden ver, es que es lo que les digo, las galletas a cuál peor. Pueden ver aquí la cantidad de azúcares que tienen. Aquí tenemos la palmera, por ejemplo. Miren la torre de azúcar que tiene esta palmera, es increíble, Bollerías, estos mini donuts, es que las nubes,
flan. Este es un flan que dice que es sin azúcar. También dice 0%. Aquí pueden ver la cantidad de azúcares que tiene. Ojo, que con todas estas cosas hay que tener cuidado. Estas me encantan también. Vean un bote de colacao, la cantidad de azúcar que tiene. Esto es el cacao y esto sería el azúcar. Igual el Nesquik, igual un chocolate Milka. Como estos hay un montón de imágenes. Ojo con algunas cosas que a veces no pensamos que lleven azúcar, ¿eh? Por ejemplo, la salsa de tomate, la ketchup esta, pues aquí pueden ver que también tiene azúcar. O esto, las costillas agridulces o costillas que a veces venden en algunos restaurantes. Pueden ver la cantidad de azúcar que tiene esto. Las gominolas, vean esto, vean esta gominola. Miren las gominolas. Si esto es un muro, es una pared de azúcar, ¿eh? La ensaladilla, que es de lo más impresionante. El sushi. Un café del Starbucks. Pues así como esto, la tónica. Ojo que a veces la gente dice, no, es que yo soy diabético, tomo tónica. Pues vean la cantidad de azúcar que tiene la tónica, ¿eh? La digestive. Este que está muy bueno, que es un cheesecake delicioso. Ya pueden ver la cantidad de azúcar que tiene. Es que en el día a día estos son los azúcares ocultos. ¿Dónde se oculta? Pues en todo. Tenemos que saber leerlo, ¿vale? Tenemos que saber encontrarlo. Ya ven que aquí la sangría, pues todo esto tiene azúcares, ¿vale? Así que mucho cuidado. Cerveza sin alcohol, sin dice, azúcar, ojo. Todo esto tiene azúcares, ¿vale? Así que mucho cuidado. Cerveza sin alcohol, sin dice, azúcar, ojo. Las mermeladas. Otra ensaladilla americana, es que todo esto tiene azúcar. La salsa de tomate, ojo, esta pasta de tomate que venden, que además la venden en bote de vidrio, como que es muy buena. Pueden ver la cantidad de azúcar que le pone. El bittergas. Las gelatinas estas que también están muy de moda. Ojo, así que mucho cuidado con los azúcares ocultos, ¿vale? Muy bien, pasemos a otro tema y a otro tema de mucho interés y otro tema muy controvertido. Vamos a hablar sobre el hígado, los lípidos y las grasas. Las grasas es un tema del que me gusta hablar porque es un tema del que no tenemos mucha idea. Primero, pues a veces hablamos y no tenemos idea de qué hablamos. Grasas saturadas, insaturadas, cuáles son las buenas, cuáles son las malas. Bueno, aquí hago un pequeño esquema para que veamos un poco cómo están distribuidas las grasas. Las grasas se dividen pues, en saturadas e insaturadas. Dentro de las insaturadas es donde tenemos las grasas trans, ¿vale? Que estas grasas trans, pues dentro de las insaturadas es donde tenemos las grasas trans, ¿vale? Que estas grasas pues simplemente es una orientación de uno de los carbonos que va por ahí que en vez de ir en orientación cis va en orientación trans. Y estas son las grasas que sí que tienen evidencia de que no son buenas, ¿vale? Esto es lo único que está más o menos claro. El resto de cosas no están tan claras. Tenemos otras grasas insaturadas mono que son muy buenas o poliinsaturadas que también no dejan de ser malas. Y luego tenemos las grasas saturadas, que estas son otras que están demonizadas. Tenemos las grasas saturadas de origen animal y de origen vegetal. Y de esto vamos a hablar porque hay también muchas mentiras por ahí. ¿Por qué elegí meter este tema de los lípidos, las grasas y el hígado? Porque es otro tema en el que necesitamos un cambio de paradigma importante. Primero, tenemos que tener claro que los lípidos y el hígado no solo se alteran por las grasas, ¿vale? Constantemente el paciente que me viene a la consulta por una dislipemia, por una hipercolesterolemia o con un hígado graso, lo primero que dice es que yo no sé de dónde, si yo no como grasas. Pero es que los lípidos en sangre no se suelen formar por las grasas. En la dieta no suelen ser el enemigo, la gente no suele consumir tantas grasas en el día a día. Las grasas malas son las grasas trans. Y mucho cuidado porque las grasas trans también les pueden llamar grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Y estas grasas sí que son malas. Les menciono el hígado porque el hígado graso, que se llama pues, esteatosis hepática o enfermedad, aquí podemos verlo, la enfermedad de hígado graso no alcohólica, se está convirtiendo a día de hoy en una de las principales causas de hígado graso, de fibrosis y de cirrosis en digestivo. Así como antes era pues, tanto la hepatitis C como el alcoholismo, ahora con las medicaciones actuales la hepatitis C prácticamente la han erradicado de los digestivos con medicaciones, pues queda el alcoholismo, que esa siempre es una causa importante, pero a día de hoy el hígado graso de causa no alcohólica está cobrando cada vez más interés porque proporcionalmente está aumentando muchísimo la gente que con hígado graso por mala alimentación, básicamente. Así que mucho cuidado, ¿eh? Y por eso lo traigo a colación. Pero suelen ser los carbohidratos, especialmente los refinados, los que más daño le hacen al hígado y a los lípidos. Entonces con esto mucho cuidado. Tenemos que ser conscientes, así que ya saben, hígado graso y lípidos alterados no suele ser problema de grasas, suele ser problema de carbohidratos. Hay que quitar las magdalenas, hay que quitar las galletas, hay que quitar los azúcares refinados y tener cuidado con estos azúcares ocultos. Muy bien. Lo de la demonización de las grasas.
Aquí quiero hablar de un médico muy importante, un fisiólogo, el doctor Ancel Keys. Es un doctor muy importante que es de donde se origina esta demonización de las grasas. Este tipo pues luchó contra las grasas saturadas. Ojo, las grasas saturadas. Tal fue su fanatismo y odio hacia estas grasas que incluso se ganó el apodo de Mr. Colesterol. Ya ven que salió en la revista Time, en la portada de la revista Time, ¿vale? En el 61. Y este tío fue pues el que demonizó las grasas saturadas. Y ojo, porque la evidencia que existe sobre esto me costó mucho encontrarla. Estuve buscando bastante Tampal en el 61 y este tío fue pues el que demonizó las grasas saturadas. Y ojo, porque la evidencia que existe sobre esto me costó mucho encontrarla. Estuve buscando bastante toda la evidencia que había detrás, los artículos y todo. No es fácil porque no hay tanta evidencia. Todo el tema de la dietética, la evidencia es bastante escasa, bastante escueta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nuevamente, un paréntesis, el doctor Ancel Keys fue un fisiólogo maravilloso, que además se considera por muchos el padre de la dieta mediterránea, Así que ojo. Lo que pasa es que también pues tuvo una batalla o una guerra en contra de las grasas saturadas. Entonces, ¿de dónde surge esto? Pues surge de un estudio que Ancel Keys propuso en una hipótesis de un estudio que se publicó, y era la hipótesis dieta-corazón, que hablaba de que el alto consumo de grasas saturadas equivalía a un riesgo más alto de sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces, este estudio, cuando se publicó, pues este estudio se hizo en 22 países, pero como no todos los países apoyaban su teoría, apoyaban más su hipótesis. Entonces aquí podemos ver lo que se publicó. Entonces aquí podemos ver que lo que se publicó es que, de acuerdo al porcentaje, aquí abajo vemos el porcentaje de calorías que venían de la grasa, que podemos ver que entre más alto era, pues todo esto que está aquí en la columna de muertes de causa cardiovascular aumentaba. Entonces aquí lo que se ve es que a mayor consumo de grasas, mayor muerte de causa cardiovascular. Y podemos ver la gráfica clara, con una tendencia clara de que a mayor grasas, mayor muerte cardiovascular. Y es en base a este estudio donde surge lo de las grasas saturadas, lo de la demonización de estas grasas saturadas, ¿vale? Es aquí donde surge y se dice que las grasas saturadas son malas. Pero ojo, porque luego se descubre que no incluyó a los 22 países, y aquí podemos ver el gráfico entero con los 22 países. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya cuando se incluye a todos los países, podemos ver que hay países que tienen un alto consumo en grasas saturadas y no por eso tienen más muerte de origen cardiovascular. Porque hay muchos sitios, por ejemplo, los sitios nórdicos, donde se suele consumir muchas grasas, tienen más muerte de origen cardiovascular. Porque hay muchos sitios, por ejemplo, los sitios nórdicos, donde se suele consumir muchas grasas saturadas de origen animal, y esta gente no muere más de causa cardiovascular. Entonces ya aquí había un problema, ¿vale? Entonces, claro, ya aquí comienzan a publicarse estudios, que es otra cosa que está muy en boga, que podemos ver aquí que este es un estudio, que no lo ven aquí, pero es un estudio de julio del 2020, ¿vale? Que esto es un estudio muy reciente. Se publicó este estudio que se llama Saturated Fats and Health. A Reassessment and Proposal for Food-Based Recommendation. Esto fue un artículo que ha cambiado todo, y además sé que se publicó en el American Journal of Cardiology, ¿vale? Que no es en cualquier revista, que es en uno de los journals más importantes, sino el que más importante de cardiología, y habla sobre las grasas saturadas. Entonces habla sobre la recomendación de limitar las grasas saturadas en la dieta. Con esto es con lo que tenemos que tener cuidado. Y este artículo vino a revelar muchísimo y abrir los ojos a muchos, ¿vale? Entonces esto de limitarla, hacer otro paréntesis, está claro que los lípidos y el LDL está muy relacionado con la mortalidad cardiovascular. Pero ojo, que hay moléculas de LDL que no son tan malas como otras. Ya se sabe a día de hoy que las moléculas de LDL malas son las que son pequeñas, las partículas de LDL pequeñas o densas, bueno, sí se llaman pequeñas y densas. Esas son las de riesgo cardiovascular, ¿vale? Pero no las grandes. Entonces, bueno, para hacerles corto el cuento, estos tíos lo que descubren es que incluso, o sea, lo descubren y se ha descubierto que no aumenta el riesgo cardiovascular, ¿vale? Es que todos los productos lácteos, las grasas de productos lácteos enteros, la carne no procesada y el chocolate negro son alimentos ricos en grasas saturadas que no aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Ojo, que esto es un primer estudio que abre las puertas a muchísimas cosas de las que iremos estando pendientes, ¿vale? Entonces, esto dejan claro que todas estas grasas saturadas de alimentos lácteos, carnes y chocolate negro, de alimentos lácteos, carnes y chocolate negro, pues no son malas, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de quitar esta demonización, vamos a hacer el exorcismo de las grasas, ¿vale? Curioso que cuando busqué la definición de exorcismo es obligar mediante juramento. Pues tenemos que tratar de quitar esta grasofobia que existe en la sociedad. Tenemos que quitar este concepto de que las grasas son malas.
todo en exceso es malo, hay que comer con sentido común, pero las grasas no son malas. Hay grasas malas y hay grasas buenas, como todo en la vida. Entonces aquí traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, la leche materna. La leche materna está compuesto de 54% de grasa saturada. Más de la mitad tiene grasa saturada. Hay tribus africanas que consumen 60 o 70% de su dieta en grasas saturadas. Por supuesto, los esquimales, la tribu de los inuits. Estos tíos consumen un 70% de su dieta de grasas saturadas, ¿vale? Y no se ha visto que tengan mayor muerte de causa cardiovascular o de enfermedad cardiovascular. Hay 70% de su dieta de grasas saturadas, ¿vale? Y no se ha visto que tengan mayor muerte de causa cardiovascular o de enfermedad cardiovascular. Hay algunas islas del Pacífico Sur también que tienen 60% de su dieta de origen de grasas saturadas. Los suecos y nórdicos también tienen una dieta muy rica y alta en grasas saturadas y no tienen mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Con lo cual continuamos con el exorcismo de las grasas, eliminar esa grasofobia de la sociedad, ¿vale? Lo primero, el huevo, el pobre huevo, el atacado huevo. Otro castigado por la sociedad y que ha estado también otro tema controversial. Vamos a restaurar el honor mancillado del huevo. El huevo es un alimento nutricionalmente muy rico, muy saludable y muy bueno. Ojo, que el huevo no es malo y ya se ha descubierto que no hay ningún problema con comer huevo. Luego, tenemos que tener cuidado con lo de que todas las grasas vegetales son buenas. Esto no es cierto. Que el aceite de oliva sea una grasa muy buenos. Aquí les traigo un ejemplo. El aceite de palma, que ya lo tiene demonizado todo el mundo de nuevo. No es que sea bueno, es muy malo, pero bueno, que ya lo tiene demonizado todo el mundo y lo tienen muy claro. Y esto es de origen vegetal, ¿eh? Pero cuidado, porque hasta el 2014 se podía dejar en la etiqueta aceite vegetal, aunque tuviese aceite de palma. Ahora, desde el 2014 están obligados por ley a especificar si es aceite de palma. Sin embargo, aún así pueden intentar esconderlo. Ya hablamos de las etiquetas nutricionales y el marketing engañoso, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado porque en la etiqueta puede poner perfectamente aceite de palmiste, grasa vegetal fraccionada o hidrogenada, o palmiste o estearina de palma o palmoleína, bueno, un montón de nombres. O el nombre científico del aceite de la palma africana, ¿vale? Que es Eleaeis guinensis, ¿vale? Entonces todo esto es aceite de palma y esta es una grasa que no es buena. Pero ojo, que no es que la grasa como tal del aceite de palma sea mala. El problema es que la que llega al consumidor lleva un proceso industrial, o sea, para extraer estos aceites vegetales hay un proceso industrial por detrás que es pues muy malo, suelen utilizar mucho calor y esto es lo que suele convertir esto en grasas trans y en grasas malas, ¿vale? No les digo que haya algún aceite de palma que sea bueno, no, ni mucho menos. Simplemente que hay que tener cuidado porque no hay estudios en realidad con métodos de extracción. El aceite de oliva, por ejemplo, es muy bueno porque se suele extraer de formas pues por presión, no se suele utilizar calor para extraerse y esto hace pues que sea un aceite muy natural, ¿vale? Pero cuidado, porque este tipo de aceite, el problema del aceite de palma es que es mucho más barato y le da mucho más sabor a la comida. Entonces, claro, se suele utilizar mucho en cosas industriales. Los quemagrasa. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho quemagrasa es que me imagino justo algo así, ¿vale? Quemagrasa, ¿qué es eso? ¿Qué es un quemagrasa? ¿Está quemándose la grasa? Esto no existe. Cuidado con los suplementos que queman grasa. La grasa son un montón de procesos fisiológicos. Es raro eliminar la grasa, ¿vale? Hay gente que se pone bolsas negras o trajes especiales para sudar y quemar esa grasa. No existe. Así que mucho cuidado con todos los medicamentos o suplementos nutricionales que prometen quemar grasa, porque es mentira. Y cuidado porque suelen tener algunos componentes como por ejemplo hormona tiroidea oculta. Y es muy frecuente, yo por ejemplo recibo en consultas gente con alteraciones del perfil tiroideo, que es porque están tomando un suplemento que lleva hormona tiroidea oculta dentro de sus ingredientes. ¿Por qué? Porque es un quemagrasa. Luego las dietas milagro. Mucho cuidado con las dietas milagro, que hay un montón, ¿vale? Y luego hay muchas discusiones entre los fanáticos de cada una de las dietas. Pues que la dieta la paleo, que los veganos, que los vegetarianos, que la dieta de la piña. Bueno, mucho cuidado con las dietas milagro y con las dietas que ofrecen milagros. Aquí vamos a hablar de un par de dietas con las que hay que tener cuidado. Tenemos la dieta de Duncan, que esta dieta es una dieta hiperproteica, pues que se basa pues que las personas con las dietas milagro y con las dietas que ofrecen milagros.
Aquí vamos a hablar de un par de dietas con las que hay que tener cuidado. Tenemos la dieta de Duncan, que esta dieta es una dieta hiperproteica, pues que se basa, pues que las personas pueden comer solo 100 alimentos. Es un libro y 100 alimentos que pueden comer. Es una dieta muy rica en proteínas. Esta dieta el Ministerio de Sanidad de España la desaprobó por sus potenciales riesgos para la salud y su escasa efectividad, así que cuidado, cuidado. La dieta de la col, que también la llaman dieta quemagrasas, y esta además es una dieta que la van pasando de vecino a vecina, de vecina a vecino, así que mucho cuidado, porque es una dieta muy mala. Toda dieta que se basa en consumir un solo tipo de alimento es una dieta mala. El cuerpo no puede obtener los nutrientes de esto. Al final lo que hace es que entre en una hibernación y en un estado horroroso de metabolismo que, aunque se tiene una pérdida inicial de peso, en cuanto se vuelve a comer el organismo recupera el peso y con un rebote brutal. La dieta de Atkins. Esta es una dieta de las más antiguas y viejas que hay. Es una dieta hipergrasa, hiperproteica. Y a día de hoy todavía siguen saliendo artículos publicados. Llevan ya 40, 50 años o 60 ya desde que existe. Y se siguen publicando artículos. Entonces, cuidado. No es que sea una dieta mala. Ya se han descartado muchas cosas que tenía. A día de hoy lo que hay son un montón de dietas de Atkins modificadas, ¿vale? Pero cuidado con todas las que prometen mucho. La dieta de la piña, por ejemplo. Alimentarse en base a piña por 3 días seguidos. O sea, esto por el amor de Dios. Todas estas dietas hay que usar el sentido común. ¿Cómo creen ustedes que puede ser saludable comer piña todos los días? Por X tiempo. O sea, esto no. O la dieta a base de batidos. Mucho cuidado, que esto también se puso muy de moda. Por algunas marcas como Herbalife, por ejemplo, y luego produjo un daño hepático severo, un daño hepático severo que necesitaron un trasplante de los pacientes, ¿vale? En algunas personas, que incluso salió publicado y se prohibió su venta en muchos países, así que mucho cuidado con estos batidos que prometen. Y esto nada, que aumentó, prohibió su venta en muchos países, así que mucho cuidado con estos batidos que prometen. Y esto nada, que aumentó las enzimas hepáticas y produjo un daño hepático importante por estas dietas en base a batidos. El ayuno intermitente, esta es otra dieta que está muy de moda, que está muy en boga. Y esta la han puesto muy en boga muchos actores y actrices. Yo esta dieta la conocí hace muchos años por algunos de estos actores, y ya ven que es que la utilizan, pues Wolverine o lo ves, ¿no? Pues, o Jennifer Aniston o Black Widow, por ejemplo, de Avengers. Todos estos pues han dicho que ellos hacen ayuno intermitente. Salió un artículo muy importante publicado en New England Journal of Medicine en el 2019 que hablaba de las grandes maravillas del ayuno intermitente. Es una dieta que cada vez está cobrando más interés y la verdad que ha demostrado bastantes cosas buenas. O sea, no todas estas dietas son malas. La dieta de Atkins y Atkins modificadas, por ejemplo, hay muchas que no son malas. Esta es una dieta que cada vez está demostrando más cosas. Es cierto que gran parte de la pérdida de peso que lo consigue por la restricción calórica que tiene, en cuenta que le puede venir bien a muchas personas, ¿eh? Así que así como hay dietas malas, puede haber dietas buenas. Pero bueno, hay que saber dejarse orientar y hay que saber pues dejarse aconsejar. Muy bien, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Recordemos, las matemáticas calóricas. Recordemos que esto no es tan fácil, que esto no son matemáticas, que no es tan fácil perder peso, que no es tan fácil como comer menos y hacer más ejercicio, que ya quisiéramos, que esa es la fórmula ideal, sí, pero que hay muchos otros factores involucrados. Ojo con la manipulación nutricional y el marketing engañoso, que ya lo hablamos, no se dejen engañar. El hígado, los lípidos y las grasas que cada vez van peor, los quemagrasas, las dietas milagro, cuidado, ¿vale? Luego vamos a hablar de algunos tópicos así aislados de los que sí que me gustaría comentar, sobre todo por el interés que tiene la mayoría de personas por estos. Primero, los edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales son alternativas no calóricas para endulzar. Tenemos un montón, como la sucralosa, las sacarina. Son alternativas no calóricas para endulzar. Tenemos un montón, como la sucralosa, la sacarina, el xilitol, el maltitol, bueno, todos estos que están aquí. Lo primero que preguntan, ¿son estos buenos? ¿Son saludables? Muy bien, vamos a ver. A día de hoy lo que tenemos claro es que actualmente son seguros. Tienen un montón de estudios que han demostrado su seguridad. Otra cosa es saber si son saludables y cumplen con su cometido. Eso es otra historia completamente diferente, ¿vale? En diabéticos lo solemos recomendar mucho porque es un edulcorante no calórico que nos ayuda a que no se sube el azúcar, ¿vale? Pero de aquí a que sean saludables o que cumplan con su cometido, si son no calóricos lo que buscaban era perder peso. Pues si algo se ha comprobado es que cumplir con su cometido no lo cumplen del todo. A ver,
no se relacionan con producción de cáncer ni nada por el estilo. El problema que tienen es que tampoco hay menos obesidad, menos síndrome metabólico, menos enfermedad por hígado graso al consumirlos. Incluso hay algún estudio, algún metaanálisis que ha salido publicado que ha demostrado que en algunos de estos pacientes se ha visto o se correlaciona que tienen mayor obesidad. ¿Que es que engordan más? No, no es que engorden, son no calóricos. El problema no es este. El problema o las teorías que hay sobre esto viene a ser con la alteración o la afectación de la microbiota intestinal de estas personas o un sistema de recompensas, un problema adictivo. Yo siempre les comento que a mi madre, por ejemplo, le encantaban estos dulces que venden en la Mercadona, que son, pues le encantaban. No sé si han tenido la oportunidad de probarlos. Son extremadamente dulces, pero extremadamente dulces. Pues aquí entra en juego un sistema de recompensas. Mi madre, por ejemplo, pues es que los consumía como sistema de recompensas. Cada vez que sentía un poco de hambre, pues se comía uno de esos. Y luego, pues más hambre y se comía otro de esos. Pues a nivel mental, la mente entiende que cada vez que sucede eso, pues le dan esto. Y al final, pues eso lo que nos da es, lo que le hace entender a la cabeza es que ese sabor dulce le controla esa sensación, con lo cual se convierte luego en un problema de adicción. Entonces es un serio problema, así que tenemos que tener cuidado, porque además tienen un poder edulcorante muchísimo mayor al azúcar. Así que no son del todo saludables. No es que no se puedan comer, pero hay que tratar de limitarlos, ¿vale? No podemos abusar de ellos. Luego tenemos un problema de sobrecompensación calórica, que es el típico que va y pues pide una Coca-Cola cero en un restaurante, y como pide una Coca-Cola cero, pues se come el postre que se merece. Entonces, ¿los consumo? ¿No los consumo? ¿Qué hago? A ver, se come el postre que se merece. Entonces, ¿los consumo? ¿No los consumo? ¿Qué hago? A ver, como siempre les digo, hay que utilizar el sentido común. Todo en exceso es malo. Se pueden utilizar perfectamente, pero no hay que abusar de ellos. Muy bien. Luego, ojo y cuidado con los etiquetados nutricionales. Este también me gusta mostrarlo mucho porque esto es un edulcorante que cada vez está más de moda, la stevia, que viene de una planta que es un edulcorante natural y tal. Mucho cuidado porque quiero que vean, bueno, se ve un poco borroso, pero quiero que vean esto, la stevia. Esto es la stevia del Mercadona, ¿vale? Que aquí pueden ver hacendado. Pues miren esto. 3,5% de extracto de stevia, ¿eh? Que esto lo venden como stevia, pero esto de stevia solo tiene un 3,5%. El resto son otras cosas. Aquí pueden ver también esta stevia, ojo, cuidado, porque ya ven que este es el bote de stevia, ¿eh? Y miren el valor energético. Hidratos de carbono, 100 gramos cada 100 gramos tiene 100 gramos de carbohidratos, ¿eh? Tiene carbohidratos, o sea que también sube el azúcar, así que mucho cuidado. Esto es lo que compran, ¿eh? Muy bien, vamos a otro mito muy frecuente. El desayuno es la comida más importante del día. Ya saben la típica frase muy famosa de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, ¿vale? ¿Es esto cierto? ¿En qué se basa? Yo estaba una vez en una consulta rotando con una consulta de pediatría y se me hizo muy curioso porque la pediatra no hacía más que recomendar a muchos de los niños que tenían que desayunar sí o sí, porque esa es la comida más importante del día, ¿vale? Esto no es cierto, no hay evidencia. Y es más, cuando nos fuimos a buscar la evidencia con esta pediatra, pues nos fuimos a ver qué evidencia había. El problema es que la evidencia que hay son estudios de correlación, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues son los estudios científicos son bastante complicados para alguien que nunca ha hecho alguno o que no está acostumbrado a leerlos. Los estudios de correlación es que hacen la correlación de una cosa con otra. Entonces lo que veían es que pues la gente o personas o pacientes que no desayunaban, pues solían tener mayor relación con obesidad. Dijeron, bueno, hay una correlación entre el no desayunar con las personas obesas. Entonces lo que veían es que pues la gente o personas o pacientes que no desayunaban pues solían tener mayor relación con obesidad. Dijeron, bueno, hay una correlación entre el no desayunar con las personas obesas, con lo cual pues será causa. Pero no es lo mismo estar relacionado a tener un efecto causal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay otro montón de cofactores relacionados, que habitualmente, igual la gente que no desayuna, pues igual es que tiene otros malos hábitos, igual es que hay otros factores que influyen, no tiene por qué ser el no desayunar. Y con esto, el primer estudio que se suele poner siempre de ejemplo es al inicio, el primer estudio que se hizo de la relación de alcoholismo con el cáncer de pulmón. Imagínense ustedes, se hizo una correlación de que, claro, todos aquellos pacientes que bebían, pues tenían más cáncer de pulmón. Entonces, claro, la conclusión fue, pues nada, el alcohol aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Luego, con los años, se vio que esto era un factor de confusión y que no era así. El problema es que todos los que bebían alcohol también estaban fumando y, claro, lo que sí se correlacionaba con el cáncer de pulmón era el tabaco, no el alcohol. Pues aquí lo mismo con el desayuno. Hay muchos estudios pero eso no quiere decir que el no desayunar sea la causa de esto. Luego se han hecho algunos ensayos clínicos y algunos estudios donde se ha buscado el no desayunar como causa de producir obesidad y no se ha encontrado, con lo cual esto tiene cero evidencia, con lo cual el desayuno no es ni la comida más importante ni la menos importante, simplemente es una comida más, ¿vale?
Entonces hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado con las recomendaciones que se hacen, porque son muchos los sanitarios y personas que recomiendan el desayunar sí o sí a todo mundo, y esto, bueno, hay que hacerlo con precaución porque la evidencia que tiene es justa. Nuevamente, no es ni bueno ni malo. Si te apetece, desayuna bien. Si no te apetece, no lo hagas, ¿vale? Porque hay gente que se levanta y es que no le entra nada y desayunan obligadamente porque les han dicho que eso es lo más saludable, y no es así. Muy bien, seguimos. Lo de comer muchas veces, esto es otra cosa muy frecuente. Hay que comer muchas veces al día. Vamos a comer 5 veces al día todo el mundo. Pues esto, tienes que comer poco y muchas veces. Tampoco, no hay nada estipulado. También la evidencia que tiene por detrás, lo importante es la calidad de los alimentos. Salvo en ciertas patologías muy específicas donde sí que hay que comer así, aquí no vamos a entrar en patologías, como todo en la vida hay excepciones y hay patologías donde sí que es muy importante comer así. Aquí vamos a hablar de la población en general. Hay que utilizar el sentido común. Así que ojo, que tampoco hay evidencia de que comer 5 veces al día mejore las cosas. Es más, ahora hay evidencia en contra, porque lo que se está viendo es que comer tantas veces al día está estimulando constantemente al páncreas a secretar insulina, porque claro, cada vez que comemos hay una estimulación del páncreas de producir hormonas, del estómago de producir ácido, y de que no le dejamos al metabolismo descansar porque estamos metiéndole comida cada 2 o 3 horas, y esto se cree que igual no es saludable, así que mucho cuidado, que esto de comer 5 veces al día no tiene evidencia, así que cuidado, ¿eh? Luego, los suplementos nutricionales son malos. Esto no es del todo cierto. Los suplementos, como los suplementos proteicos, claro, los relacionamos muchas veces con la gente en el gimnasio, con los cachas. No hay que obsesionarse con los macronutrientes, y recordemos que hay que utilizar el sentido común. Lo otro importante que empecé repitiendo en la presentación y lo voy a repetir hasta el final: eliminar los ultraprocesados de la dieta. Se publicó un estudio muy importante, que este es otro, que ya ven que es muy reciente, 2019. Este estudio se publicó y también fue de cambios de paradigma, ¿vale? Que era una asociación entre el consumo de ultraprocesados y el riesgo de mortalidad, ¿vale? Este es uno de los primeros en su clase. ¿Qué es esto? Que ya no está correlacionando obesidad y otras cosas, no, el consumo de ultraprocesados con la gente que se muere. Y aquí lo que se vio, pues, es que primero, por cada aumento del 10% en el peso de lo que comemos en ultraprocesados, es decir, por cada 10% de lo que como en ultraprocesados, aumenta el riesgo de morirse un 14%. Y ojo, porque el problema es que los que más consumían ultraprocesados era la gente más joven, por falta de tiempo, por ser más rápido, porque suele ser lo más barato en el supermercado, porque al final hacen un montón de procesos y un montón de aditivos para poder que los alimentos duren más. Bueno, en fin, que se relaciona incluso el vivir solo con el aumento de consumo de ultraprocesados y de mortalidad, ¿vale? Y esto por eso, porque trae muchos preservantes, muchos conservantes y muchas sustancias. En conclusión, traté de hacer un pequeño algoritmo aquí de cómo reconocer un alimento ultraprocesado. Primero, tenemos que ver si tiene etiqueta. Si tiene etiqueta, nos vamos a ver la etiqueta y vamos a ver si tiene más de 5 ingredientes. Si la respuesta es sí, esto es un ultraprocesado, porque para meterle tantos ingredientes tuvo que pasar por muchos procesos. Muy bien, si la respuesta es no, pues vamos a la siguiente. ¿Hay alguna harina refinada, algún azúcar añadido o algún aceite vegetal refinado en esos 5 ingredientes? Si la respuesta es sí, es un ultraprocesado. Si la respuesta es no, quiere decir que es una materia prima bruta, que es lo ideal que tenemos que comer. Y es un buen proceso y es un buen producto, ¿vale? Muy bien, el ejercicio físico. El ejercicio físico es algo que también es muy importante. Y es lo que les decía. Si ustedes quieren vivir 5 o 10 años más, 2 cosas importantes: dejar de comer cosas malas, ¿vale? Y hacer ejercicio físico. La salud muscular se está convirtiendo cada vez más en el secreto de la eterna juventud, que no va a ser eterna, pero en el secreto de mantenerse saludable y bien por más tiempo, ¿vale? Cada vez está cobrando más importancia la salud muscular. Bueno, los ejercicios hay un montón de recomendaciones. ¿Cuál hago, cuál no hago? Con la idea que quiero que se queden es que hay que combinar ejercicio aeróbico y anaeróbico. Hay que combinar ejercicio de actividad, de caminar, de aeróbico tal, con ejercicio de resistencia y de fuerza. Porque el mayor problema es que nadie hace ejercicio de fuerza. La gente cuando dice hace ejercicio, sí, salgo a caminar media hora, salgo a caminar 1 hora todos los días. Muy bien, pero ese no es el único ejercicio que tienen que hacer. Hay que trabajar los músculos y hay que trabajar fuerza también. Tenemos que quitarnos esos estigmas del típico cachas que hace músculo. Esto no es así. La salud muscular cada vez es más importante. Bueno, fases de actividad física, que tenemos fases iniciales, de progresión, de mantenimiento. Esto hay muchas cosas. Lo que quiero que se queden es que a día de hoy es recomendable hacer ejercicio aeróbico y anaeróbico, ejercicio de fuerza. Hay que hacer ejercicio de fuerza. Puede ser muy sencillo con bandas elásticas o de cualquier tipo. Muy bien. Luego la psicología que hay detrás de la obesidad, que también es muy importante, ¿vale? Nuestros pensamientos condicionan constantemente lo que comemos. Eso está muy relacionado con el estado de ánimo. Así que hay que tener cuidado con el típico de no se puede quedar nada en el plato, que desperdicio comida. O estoy cansado, no voy a hacer ejercicio, lo haré mañana. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿vale?
O en cuanto me opere, entonces ya seguiré con la dieta. Pues todas estas cosas hay que quitarlas de la mente. O el típico pensamiento del todo o nada. El no he ido al gimnasio, soy de lo peor. O el efecto de tinta china, que es una abstracción subjetiva, una abstracción selectiva, que es el típico que ha perdido 2 o 3 kilos y dice, ¡buah! Perdido, pero me ha costado la bici, que el otro día casi me da algo en la bici. O sea, me ha costado la vida y más. Pues, hombre, nada. Y rompe un día la dieta y dice, es que nunca conseguiré perder peso. O las personas que tienen lectura del pensamiento o que son algo paranoicas, que creen que se fijan en ellas por lo gorda que están o tal, cosas así, ¿vale? La falacia bueno, hay un montón de esto, la falacia de cambio, la falacia de injusticia, ¿vale? La falacia de injusticia es muy frecuente, ¿por qué esto tiene que pasarme a mí? Es que yo como igual que mi hermano y mi hermano no engorda, ¿vale? Pues es que cada uno tiene un metabolismo y las cosas son como son, pues hay un montón de cosas con las que hay que tener cuidado. A ver, conclusión, ¿qué puedo comer? Pues puedo comer todo lo que es comida real, ¿vale? Toda la comida real. Aquí podemos ver pues todas las frutas, todas las verduras, todas las hortalizas, pescados, carnes, todo lo que es comida real. Huevos, recuerden, hay que exorcizar al huevo. El huevo es un muy buen alimento. Pobre. Todos los cereales integrales, legumbres, frutos secos, ¿vale? Todo el plato que hay que recordarlo. La mitad del plato tiene que ser de ensaladas o de verduras. Muy bien, vamos a las conclusiones. Con el marketing engañoso, que ya vimos que nos tratan de engañar siempre. Hay que aprender a ver los ingredientes y las etiquetas nutricionales, ir haciendo nuestra cartera de productos saludables, sin dejarnos engañar. Recordemos que las proteínas son importantes para la salud muscular y el hacer ejercicio de fuerza o de resistencia es muy importante. La salud muscular es lo que nos va a dar años de vida. Cuidado con los azúcares ocultos. Recuerden la ensaladilla de cangrejo y la otra ensaladilla que tiene una cantidad de azúcar horroroso. Y vamos a exorcizar a las grasas, eliminar la grasofobia. Recuerden que hay grasas saturadas que son muy saludables. El huevo se puede comer, las grasas de la leche, los lácteos se pueden comer. Así que mucho cuidado con la grasofobia, ¿vale? Usar el sentido común. Músculo y actividad física, secreto de la juventud. La calidad es muy importante, ¿vale? Cuidado con la inercia terapéutica y con las recomendaciones nutricionales que se dan a otras personas, porque a la evidencia, hay que saber la evidencia que hay detrás, hay que saber la evidencia que hay detrás, tenemos que dejar de repetir lo que repetía el anterior, pues es que mi maestro así lo hacía, pues es que mi maestro recomendaba esto hay que quitarlo, ¿vale? Hay que quitar esos prejuicios del masado, el cachas, el six-pack, el croissant, no. El ejercicio es importante y el ejercicio de fuerza cada vez lo es más, ¿vale? Bueno, y esta es la presentación.